Así que yo usé la ira en respuesta a cualquier cosa. Yo he hecho de todo, casi 20. Alcohol y mujeres. No más. Cuando viví en Santo Domingo, que la ansiedad me atacó. Bueno, estamos hablando con una persona de lo que sabe. Hola, esta noche estamos nuevamente aquí en los micrófonos de ¿Qué huele, quién anda ahí? Esta noche no venimos a presumir logros, venimos a escuchar procesos. Esto es ¿Qué huele, quién anda ahí? Donde las historias no se maquillan, se cuentan. Esta noche está con nosotros, más que un amigo, más que un hermano. Si hubiera una palabra más alta de eso, es un placer presentarles a Víctor Carrasco. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, buenas noches. Todo bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí. Igual de mi parte, si hubiera una palabra más elevada que pudiéramos usar, aunque creo que la palabra más elevada sería un amigo, así como en la Biblia se refiere que Dios fue amigo de ciertos hombres. Y yo creo que eso es ya mucho que decir. Porque con un amigo tú puedes ser tú. Con un amigo tú puedes contar, hablar abiertamente. Cosas que no puedes hacer como con un hijo. Cosas que no puedes hacer a veces hasta con un padre o con una esposa, porque siempre hay algo como que tratamos como de ocultar. Pero con el amigo tú eres. Simplemente. Víctor, sin títulos, sin logros, sin filtros, ¿quién es Víctor Carrasco de verdad? Sin filtros, sin logros, sin título. Creo que Víctor Carrasco es un hombre simple que creció, que tuvo una infancia no tan fácil, pero tampoco tan difícil, y que se le costó ser hombre antes de tiempo. No hay grandes logros, pero sí muchas experiencias. Déjame ir un poco más hondo. ¿Qué versión de Víctor es la que la mayoría de gente, la mayoría de personas que están a tu alrededor no conoce? ¿Y cuál es la que casi nadie ve? La que no conocen, te puedo hablar de la que sí conocen, que es el que sonríe, el que habla, el que relaja, el que a veces piensan que tiene un gran conocimiento por todo lo que ha estudiado, ha experimentado. Pero el que no conocen es el temeroso, el que le duele el mundo, la vida, los amigos. Porque una cosa es lo que traes por dentro, el conocimiento, pero ver a tu alrededor que nada de ese conocimiento puede ser aplicable porque no te corresponde a ti, duele. Y duele como si se estuvieran matando por dentro a un nivel de que a veces dice, no tiene sentido la vida. Vamos al principio, mi negro. ¿Cómo fue tu infancia realmente? No la versión resumida, sino realmente tu infancia, la que te marcó. Mi infancia. Yo nací, como me cuenta mi madre, nací en Santo Domingo, en la capital, Santo Domingo Este, maternidad de Los Minas. Mi padre abusaba de mi madre, y mi madre, cuando yo tengo unos 5 o 6 años, sale corriendo y me lleva a mi pueblo, Sabana de la Mar. Ahí me declaran tardío. Y ahí es donde yo empiezo a hacer mi vida de infancia. Crecí con muchos primos,
muchas primas, con mi tía, mi abuela, que fueron lo que y mis tíos, que era lo que estaban alrededor de mí. Mi mamá en ese entonces se incursionó en irse para Puerto Rico, lo que allá se conoce como los viajes en Yola, en donde nosotros decimos en Sabana de la Mar que tenemos el aeropuerto AA. Agua por delante y agua por detrás. Pero en ese ambiente tú creces corriendo, sin preocupación. A mí me daban una pela casi diario. Porque yo me iba a jugar, tazo, a jugar goma, a jugar canica, como lo que conocen como canica, nosotros decimos bola. Jugaba béisbol, jugaba básquetbol, jugué voleibol. Hice de todo, pero sí que me marcó cuando yo entré al grupo cultural folclórico de mi pueblo y empezamos a bailar algo que se llama mangulina. La mangulina es un tipo de baile típico de allá, muy poco conocido, porque es un nivel más alto que el merengue. El merengue se le hace una división para que precisamente cuando entran allá los gringos pudieran bailarlo. Le bajaron un tono porque era demasiado rápido. La mangulina tiene cierto movimiento en la cintura, en la cadera, que lo caracteriza. Pues estando en ese movimiento cultural, folclórico, donde iba a diferentes pueblos, yo empecé a ver más a fondo, porque antes no lo pensaba tanto y no le daba importancia, a los jóvenes con sus padres. Y ahí fue donde yo dije, espérame, a mí nadie me viene a ver aquí. Y ahí es donde yo me empecé como a dar a eso, empezó a cambiar mi personalidad alegre, carismática. Esa falta de paternidad, de maternidad, me hizo dar un switch en mi mente. Ahí me empecé a volver más agresivo. Empecé a buscar otras alternativas para llenar esos vacíos o esos momentos de desesperación que me daban antes. Fue una vida, yo diría que una infancia divertida, porque no le daba mente a nada. Volviendo un poco atrás, era lo que andaba en pantaloncillo, corriendo, buscando a los amigos, mirando una televisión por una ventana. Y esas son cosas que hoy en día la persona que es adulta en mi pueblo y me ve, me dice, ¿te acuerdas cuando tú andabas así? Wow. De esos amigos de ese tiempo solamente creo que tengo uno. Ya todos hicieron su vida, se dispersaron y como siempre, la gente empieza a crear su mundo. No es que se olvidaron de ti, no es que fueron malos o que simplemente te hicieron a un lado, sino que cada quien tiene sus intereses. Ya estando en eso, viejón, ¿cuál fue la herida que recuerdas más profunda que te llevaste de niño? ¿Y qué fue, por cuáles años tal vez fingiste que no dolía? Yo creo que cuando estuve en primaria, desde sexto, quinto grado, hasta toda la secundaria. Porque en la primaria yo he sido siempre muy autodidacta. Hay cosas que yo la aprendo viéndola. Y una vez escuché en una película que la ira daba mejor respuesta que el miedo. Y yo siempre tenía miedo. Yo era media lengua. Yo no pronunciaba la R al hablar. Imagínate que a mí me hacían bullying en mi propia casa y me daban el arroz de último, nada más para que yo dijera, mamá, quiero ajo. Y eso era signo para ellos, simplemente un momento de diversión. Para mí, una marca, porque eso me llevó a mí a que yo no quería ni leer en público. Wow. Y eso sí que te rompe. Basado a eso, Víctor, dentro de ese esquema, ¿qué mentiras sobre ti mismo empezaste a creer
desde esa temprana edad? La primera mentira que me empecé a convencer a mí mismo es que nadie te quiere, nadie te ama, tú no necesitas a nadie. Eres tú y la vida naciste para morir. No importa lo que pase, un día vas a morir, no importa si tú lo adelantas o lo atrasas. Por eso nunca tenía miedo a pelear. Por eso enfrentaba lo que sea. O sea, ese era mi lema. Yo nací para morir. Wow. A muy temprana edad. A muy temprana edad. Ya en séptimo grado, octavo grado, tuve una contienda y dentro de esa contienda tuve un enfrentamiento y el papá de unos muchachos quiso venir como a amenazarme con un arma. Vamos. Y me dijo que me iba a matar. Le dije, yo me le paré enfrente. Mátame. Usted no es un hombre. Lo confrontaste. Mátame. Saca la pistola y mátame. Wow. ¿Y qué era? 15, 16 años. Un niño. Y a pesar de eso, cuando empiezas a madurar a temprana edad, ya yo trabajaba. Yo iba a la escuela ya los días libres. Cuando no iba los fines de semana, yo pelaba pollo. La pollera que estaba al lado de mi casa y mis tíos que vendían pollo, entonces yo le ayudaba a pelar los pollos para picarlo y eso. Y habían personas que iban allá y compraban el pollo vivo y me pagaban a mí para que yo se lo pelara y se lo picara o se lo limpiara. Y eso ya uno estaba acostumbrado. O sea, siento que eso de cierta manera te influye porque cuando tú estás relacionado a cortar cabeza, aunque sea de un pollo, es como que te acostumbras a ver la sangre encima de ti. Porque mucha gente, por ejemplo, de una religión que no consume sangre, hacía que tú se lo degollaras. Y no es como que hay un lugar bonito para eso, simplemente se enganchaba de la pared, se le cortaba el cuello y déjalo. Y eso empezaba a patalear y tú terminabas todo lleno de sangre. Mira qué tremendo lo que Víctor ahora mismo nos está contando. Y aquí hacemos una pausa para que compartas este programa, para que precisamente des a la campanita, para que hagas un momento de tensión y reflexivo, porque hay momentos donde uno sabe claramente que va mal en la vida, pero aún así sigue uno caminando. ¿En qué momento de tu vida empezaste a tomar decisiones que sabías que te estaban alejando de lo correcto? Pero aún así, las tomaste. Fíjate que yo creo que fue cuando me interné en el alcohol. Hubo un tiempo en el que yo bebía todos los días hasta para poder dormir. Y siempre era un coro, siempre yo me volvía hasta DJ. Yo tocaba música, y así, ciertamente. Pero tomaba a montón. Yo tomaba mucho. Yo podía amanecer. Pero sí algo que a mí me cautivaba y que me marcaba era mi abuela, Antonia Kelly. Mi abuela, no importaba la hora que yo llegara de la calle, esté borracho, esté como té, ella se sentaba y me decía, mi hijo te estaba esperando. Digo, ¿qué pasó, mamá? Es que no me han leído la Biblia. ¿Y yo qué? Dice, sí, 3 de la mañana yo ebrio. ¿En serio, mamá? Dice, sí, mi hijo te estaba esperando. Léame los 3 evangelios. Ella era católica, apostólica y romana. Bendito Dios. Y había que leerle eso antes de dormir. Pero eso me impactaba porque yo me pasaba a veces el día con una idea en la cabeza y cuando llegaba la noche que le leí, tenía que leerle a ella, ¡pam!, me golpeaba.
Con lo que le leías. con lo que leía. Un día estaba yo pensando, men, yo necesito ser rico, y esto y aquello y lo otro. Y men, ¿cómo voy a hacer dinero? Pan en la lectura, Salomón. Casi nada. Vanidad de vanidades. Y yo decía, pero es como que si me estuvieran escuchando el día entero Y darte una respuesta. y darme una respuesta en la noche. Eso me empezó a marcar. Eso me empezó a hacer como un hueco, como una vocecita. Y ahí me introduje al grupo de la pastoral juvenil de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la iglesia más dominante en mi pueblo y principalmente en mi familia. Tú cambiar de religión, de iglesia católica a la iglesia cristiana, eso era como una traición a la familia. Pero en ese tiempo sí, la pastoral juvenil, llegué ahí a varios retiros. Incluso llegué a ir a seminarios con los carmelitas descalzos, que son un grupo de sacerdotes. Los carmelitas descalzos. Los carmelitas descalzos fueron los primeros en llegar a Sabana de la Mar. Y estuviste ahí pasando tiempo Y con ellos. pasé tiempo con ellos. Hacíamos misiones de ayuda a la sociedad. Wow. Eso fue algo que ciertamente me permitió ver los caminos. O sea, si sigues tu comportamiento, ¿hacia dónde vas a llegar? Si no cambias. Y sobre todo, ver esto y ver la diferencia del sufrimiento que yo le causaba a mi mamá. Porque es que me botaban todos los días de la escuela. Wow. Porque todos los días yo tenía un problema. Qué tremendo eso. A mí me botaban y yo me decía un día, me dicen, oh, quédate ahí afuera. Y yo me paraba, si el sol me da en la punta de los pies, me voy para mi casa. Y yo caminaba para adelante hasta que el sol me diera en la punta de los pies, caminaba y caminaba. Ah, me topó, me voy. Buscando un pretexto. Buscando un pretexto. Pero nunca daba mi brazo a torcer. Creo que eso es lo que en el camino, cuando esa figura paterna no está, ni la figura materna está, el que crece así, crece como con ese vacío que trata de llenar, justificar con cualquier cosa. ¿Cuántas personas en este momento no se pueden estar identificando contigo? Y pueden estarse haciendo las mismas preguntas que tal vez tú te hacías en tu niñez, en tu adolescencia, en tu casi juventud. Pero si tuvieras que señalar precisamente ese de los puntos más oscuros de tu vida, ese momento donde pensaste, hasta aquí llegué, no hay más para seguir adelante, ¿cuál fue y qué estaba pensando dentro de ti? ¿Qué es lo que estabas pensando en ese momento? Momentos así oscuros. La vez que intenté irme para Puerto Rico en Yola. Estaba en cuarto de bachiller. Había cuadrado todo. Y me fui al monte. Salí del liceo. Y me fui. Me fui al monte. Siempre hay que cruzar una travesía para que la marina y todo eso se te... Y caminando empecé a ver toda la gente. No eran uno ni dos, eran como 60 personas. En una embarcación donde solo cabían 30. Y escuchar cómo vendían, hipotecaban su casa, cogían préstamos, las historias, los anhelos. De toda esa gente que yo veía, yo decía, man, yo estoy mejor que esta gente. Yo por lo menos tengo más futuro que esta gente. Y verlo aquí y saber, porque sabía que lo iban a engañar.
que no se lo iban a llevar a todos. Solamente me quedaba callado, observando, escuchando todas las historias. En ese momento yo me dije, ciertamente la vida es un regalo de Dios que desperdiciamos cada minuto. Cuando llegó la noche, era cuando nos íbamos a subir a la embarcación. Se usa, la embarcación está el agua, mar abierto, y entonces viene aquí, te recogen y después te llevan allá. Por grupo de 10, de 5, pero yo tenía una lista. Y cuando se arma el tiroteo, se arma un tiroteo, tiran a la marina. Yo duré 2 noches básicamente caminando. ¿Caminando? Sí. Entre los montes, perdido. Amanecí caminando. Porque ese truco se usa mucho de tirarle a la marina a las personas para que lo cojan. Y esa gente perdió su dinero y va preso. Y nada más se fue a un grupo. Lo engañan. En ese momento yo me senté y yo dije, hasta aquí llegué. Porque me vi en un fuego cruzado. Wow. Hasta aquí llegué y cuando vi que no me pasó nada y pude salir caminando por lo menos hacia la avenida, hasta la carretera, sabía que me quedaba como 3 o 4 horas caminando todavía para yo poder llegar a mi casa. Llegar a mi casa, prepararme, hacer como que dormí en la casa de un amigo, ponerme la ropa e irme para la escuela. Pues, es claro el vacío que tratas de llenar a consecuencia de la falta de padre, de la causa, de la necesidad de madre. Es claro que precisamente te involucrabas en todas estas situaciones, pero ¿con qué cada vez lo intentabas llenar más ese vacío? Gracias al consejo de mi abuela, el consejo de mi abuela. El consejo. Buenos consejos. Buenos consejos. El consejo de mi abuela. Sí. Nunca intenté usar otra sustancia, solo alcohol y mujeres. No más. Casi nada. Casi nada. Alcohol y mujeres, eso fue mi mayor debilidad. En el barrio sí se movía mucho, pero gracias a Dios y al respeto que le tenían a mi abuela, me cuidaban. Me cuidaban mucho de no usar ningún tipo de sustancia. Dios casi nunca llega cuando todo está bien. Definitivo. Llega cuando ya no hay fuerzas. Pero, ¿cómo es que llega Dios a tu historia? Y no me digas, fui a la iglesia, dime, o esto, aquello, no. ¿Qué estaba roto en ti cuando Dios te alcanzó? Estaba trabajando, ya de más adulto, me voy a la ciudad, a la capital. Estaba trabajando en una compañía que se llama Padilla S.A. Y empecé a relacionarme con estos muchachos. Desde antes ya Dios había empezado a tratar conmigo, pero fue donde más cerca lo sentí, a conocer de la Biblia, a conocer 2014, las raíces hebreas, de conocer todo. Y un día llego a la casa, trabajando de amanecida, me acuesto a dormir. Y me duermo, tenía la mala costumbre de dormirme con la cabeza colgando. Y durmiendo así veo ese ser blanco que me dice, tiene 7 días para ir a una iglesia. Wow. Yo brinco de la cama y empiezo a buscar en la casa, porque estaba yo solo. A ver si había alguien. Y yo, como estaba volteado, lo veía así. No había nadie. Pero en ese momento de mi vida, yo estaba
hecho una M mayúscula. Sí, porque aquí, ahí ya yo no le encontraba sentido a nada. Ya yo no quería hacer nada. Como dicen, yo lo que quería era salir del servidor. Yo no quería moverme, yo no quería hacer nada. Yo iba al trabajo, cumplía y me iba. Y hablando con estos muchachos fue que como algo en mí empezó como a interesarse. Y ¡boom! Me pasa esa experiencia que yo creo que yo nunca la voy a olvidar. Y cuando decido empezar a buscar iglesia. Creo que tiempo me faltaría para contar las experiencias que he tenido que vivir. Momentos de soledad, momentos de angustia. Y sí quiero decirle a muchos jóvenes que a veces se encierran. Yo era uno de esos. Y créeme, yo mismo le decía a mi mamá, yo no necesito mucho. Yo solamente que tú me llames y me digas que estás ahí. Porque yo no tenía. Yo sentía ese vacío latente. Y yo lo intentaba llenar, incluso estando con mujeres, y me decían, pero ¿cómo es que tú lo haces? ¿Cómo es que tú estás conmigo? Y es como que si me amaras, pero después me tratas como que me odias. No entiendo, o sea, no entiendo, ¿tú me quieres o no me quieres? Digo yo, mira, yo no me quiero ni a mí mismo. Qué tremendo lo que estás hablando. Seguir a Dios no borra las luchas, siempre he dicho eso, pero las enfrentas, las aprendes a enfrentar. Ciertamente. Hoy caminando precisamente con Dios, ¿qué sigue siendo una lucha real en tu vida? El vacío. Sigue siendo una lucha constante porque Dios muchas veces se retiene en hablarte, en que tú lo sientas, que estás ahí. La tristeza siempre te va a golpear. La depresión siempre va a venir. Esas son luchas constantes con las que uno tiene que vivir. Y la ansiedad. La ansiedad. Uf. Ahorita estás hablando algo que mucha gente aquí, o en su mayoría, está padeciendo. Y estás tratando un punto, y más que una palabra, precisamente algo que mantiene encarcelado a la gente, que es la ansiedad. Precisamente qué hábitos, qué disciplinas, qué decisiones te han ayudado precisamente a no volver atrás o a mantenerte. Hoy precisamente tienes esos oídos ahí. Fíjate, quiero contarte desde el principio. Yo miraba las paredes en la casa y veía sombras negras cruzando de una pared a otra. Yo me acostaba a dormir y sentía que me jalaban y me sacaban de la cama. La ansiedad fue tan brutal que tú sientes, empiezas a pensar, ¿y si me muero? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Hacia dónde voy? No voy a ver a mis seres queridos. No voy a ver a mis hijos crecer. No esto, no aquello. Jamás voy a volver a existir. Y eso te crea una ansiedad y una taquicardia, empieza el corazón. Pero aprendí a través de la palabra a encontrar que solamente Dios te puede dar paz. Que cada vez, que eso va a venir de tiempo en tiempo, no es que se te va a ir. Es como el aguijón de Pablo. Va a estar ahí, pero te va a venir. Pero ese temor a morir, la gente lo relaciona mucho con el infierno. Pero ese es el miedo por la razón que muchos se convierten. Pero no. Eso te mata. Eso te hace, si no le pones atención rápido, hábitos, leer la Biblia, tener una vida espiritual,
una relación. Rodearte de personas positivas. Personas que te inspiren a seguir adelante. Pero entender y aceptar lo que ya Dios destinó para ti y lo que tú no puedes detener. Tú no puedes detener la muerte. Tú no puedes pararla. Tú no puedes parar el tiempo. Acéptalo. Muérete. Hay gente que está precisamente atada a esa cárcel mental, atada a ese problema real. Porque hay muchas personas que van al doctor de lo malo que se sienten y no les encuentran absolutamente nada, sino que hay algo más funcionando. Hay personas que llegan a pasar un momento de empezar incluso hasta escuchar voces. Sí, se llega. Esa gente, precisamente, si esta fuera la última vez que puedes hablarle al público, ¿qué verdad no te gustaría que se fueran sin escuchar? Decirle que primero acepta lo que eres. Acepta tu pasado. Acepta que no vas a detener el tiempo. Acepta que no puedes hacer nada en contra de eso. Lo segundo que tienes que aceptar es que si Dios te lo permitió, es porque a alguien vas a tener que levantarle ahí. Crea esa relación con Dios. Haz esa relación con Dios. Porque siento que eso es una manera de cómo Dios nos mira a nosotros. De cómo Dios puede impactar no solo tu vida, sino tu entorno. No hay otra forma. Refúgiate en la palabra. Es el mejor camino. No hay psicólogo, no hay terapia que valga. Te pueden controlar un poco, pero no van a eliminar eso. Tampoco va a llegar a tener el control absoluto de eso si no creas una vida espiritual, una relación con Dios. No hay médico, solo Dios. Solo acepta a tu Señor. No te digo conviértete, no te digo ve a una iglesia, sería edificante porque te vas a reunir con personas que están aprendiendo de la palabra. Pero creo que el principal paso es morirse. Dejar de pensar, dejar el yo de lado, olvidarte del que dirán, olvidarte de que si voy a perder o no. Muérete. Y deja que Dios te resucite, deja que Jesús te resucite, deja que Él entre en tu vida, déjate mordiar por Él, porque ese es el punto. No queremos sufrir. Es interesante lo que dejas muy pautado ahí, porque el hecho de que tú puedas reunirte en una comunidad, en una iglesia, en una sinagoga, en un templo, como quieran llamarle, o sea, el hecho de que tú te reúnas, el hecho de que tú te integres a una sociedad espiritual, religiosa, eso no genera realmente un cambio. Nunca. Es tremendo porque hemos estado caminando, aprendiendo de personas que muchas de ellas han caminado por años, incluidas o adentradas a una de estas religiones, y es lamentable precisamente que solamente muchas de ellas han aprendido una conducta precisamente aprendida, y que al final del día eso solamente estaba cubierto, estaba tapado. Sí, porque no lo aceptan, no se mueren, viven engañándose. Yo era uno de los que absorbía conocimiento como esponja. Te digo, yo dije, no, si yo voy a seguir a Dios, quiero hacerlo de la mejor manera, quiero aprenderlo desde el original. Háblanos de esa experiencia. Mucha gente ahorita, en estos tiempos, precisamente, y con lo que viene siendo el internet,
las diferentes plataformas digitales, hoy se invita a las personas a conocer la verdad, a conocer el original, a meterte en teología, a meterte en raíces hebreas, a meterte en un montón de disparates que pareciera ser como que va a pasar algo en ti. El problema es que si lo hace desde el vacío, nunca te vas a llenar. Nunca Ok, te llenas. pero ¿qué persona no lo hace desde ahí? Y ese es el problema. Yo empecé y yo descuidé mi familia. Yo llegaba de trabajar y me metía en los libros Por cubrir una necesidad. por cubrir una necesidad. Yo no tenía mente para otra cosa que no fuera eso. Por mucho tiempo. Y al final del día, el problema que tratas de cubrir, que tratas de arreglar, se agudizó. Fue peor. Fue peor porque básicamente lo perdí todo. Víctor, Dios realmente tuvo misericordia de ti. Pero hay personas que ahorita se encuentran, no solamente quebradas, se encuentran en un abismo. Se encuentran en algo sin salida. Algo que tal vez les prometieron, pero al final del día solamente era una falacia. Porque todo está sosteniendo a tu alrededor, menos en ti, menos en tu necesidad, menos llenando precisamente lo que hablamos como un tipo de ansiedad. Y es que ese es el punto. Controlo la ansiedad con el conocimiento y me hago creer como que a mayor conocimiento, mejor voy a estar. Voy a descubrir lo que me falta. Mayor conocimiento, lo que me falta. El conocimiento tiene 3 etapas. Absorción, asimilación, integración. Todo el conocimiento que tú absorbes, si no pasa esas 3 etapas, no te sirve de nada. Para nada. Absorción, vas a aprender. El que lo aprenda no quiere decir que lo entiendas. Quiere decir que lo conoces. Asimilación. Lo estás entendiendo para ver si se puede hacer o colocar en práctica. Y cuando llega entonces a la aplicación, ahí cuando empiezas a sacar todo lo que se puede poner en práctica y lo que no. Pero es para tu vida, no para la vida del otro. Y el conocimiento tiene que hacerte más humilde. El conocimiento tiene que hacerte más llevadero. El conocimiento tiene que involucrarte más en la sociedad, respetando, pero también poniendo límites. Por eso es cuando Jesús se enfrenta al joven rico y le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. El hombre se puso triste. Desenmascaró una mentira porque él dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cumple los mandamientos. Todo eso lo he cumplido. Si en verdad lo hubiera cumplido. Era fácil regalar lo que tenía. Exacto. Era para el prójimo. Exacto. Porque reconoce, entiende que el tesoro en la tierra. ¿Quién anda ahí? Precisamente estos micrófonos son para realmente hablar las cosas claras y como son. Hoy precisamente en muchas etnias evangélicas, llámese Rabacucus, llámese pentecostal, pentecostés, o sea, con costal y sin costal son los mismos. Llámese bautista, llámese, ya no les llamo yo reformados, yo les llamo deformados. Lo único que está haciendo aún en lo que vienen siendo los judíos mesiánicos es que se está levantando precisamente un ego. Se está levantando algo como que tú mismo puedes alcanzar, como que tú mismo puedes hacer. Pero ¿y qué pasa al final del camino? ¿Cómo te encuentras aún desnudo? ¿Cómo te encuentras aún con la necesidad? Inclusive ya está mayor. Por lo menos antes tenías un problema de ansiedad. Ahora tienes un problema de ansiedad y una egolatría que ya no puedes ni con ella misma. No, y que muchos al final terminan dejando todo de lado. ¿Por qué? Porque el mismo problema que existe en el cristianismo, el mismo problema que existe en el catolicismo, también existe en el judaísmo, también existe en el mesianismo. El problema es el mismo. Lo único que hiciste fue cambiarte de bando. Pero el problema sigue ahí. No va a cambiar.
No hay otro. O no, que esto critican, esto también y esto también. Estos maltratan, esto también y esto también. Entonces cuando tú empiezas a ver, ¿y entonces cuál es la correcta? Esa es la verdad de que se habla, esa es la verdad que tenemos que exponer, donde prácticamente el problema no fue en el intelecto, el problema no fue el conocimiento, el problema nace desde toda la historia, desde todos los tiempos y desde todo el momento sigue siendo el mismo. El problema es el corazón. Correcto. El corazón es engañoso. El corazón, la mente. Nosotros como seres humanos somos egoístas. No queremos que el otro gane. Aún sabiendo que tiene la razón, aún sabiendo que la persona puede hacer mejor trabajo que yo, dice, no, pero yo lo hago mejor. Yo puedo hacerlo. No tenemos esa capacidad, esa humildad de aplicar ese conocimiento a nuestra vida que nos haga ser más humildes. Desde ninguna rama. Desde ninguna rama, porque, y fíjate que el Mesías no lo deja claro. ¿Tú quieres ser el mayor? Sirve. ¿Quién quiere servir hoy en día? Nadie. Quieren ser servidos. Él mismo lo dijo. Yo no he venido a que me sirvan. He venido a servir. Entonces, todo el conocimiento, yo siempre he dicho que el hombre vive como el perro, mordiéndose la cola. Por más conocimiento que absorba, no le sirve para otra cosa que morderse la cola, porque no lo aplica para su vida. No, y se siguen cobijando con lo mismo. Mira, hay personas que lo han perdido todo. Hay personas que han perdido un padre, una madre, han perdido hijos, han perdido economía, han perdido salud. Y llegar precisamente a esas, vuelvo a repetirlo, a esas etnias, a esas culturas, porque no es más que una etnia, no es más que una cultura, no es más que lo mismo, y solamente para cobijar y tapar su mayor necesidad, y al final de cuentas darse cuenta que no era ahí. Yo entendí en ese tiempo que dije, bueno, si yo tengo esto, ya yo tengo un conocimiento que me va a ayudar a mí a crecer, a cubrir esas necesidades, a crear una familia más frondosa, más saludable. Pero también hay una pared con la que te va a chocar. O sea que no tengo tiempo de llevarlo a la práctica. No, en ningún momento. Número uno, por el ego. Número dos, porque tú tienes una idea, pero el que está contigo tiene esa misma idea. Entonces tú entiendes que el otro tiene la misma idea que tú tienes, pero hay un error. Tú no le explicaste ni te sentaste, esta es mi idea. Tú estás asumiendo, por ende tú estás haciendo tu trabajo, pero la otra persona lo está haciendo. Y entonces cuando chocan, los intereses. Y es que ese es el error en el cual se ha venido caminando. Esos son los márgenes en los cuales nos han venido presentando. Nos hablan prácticamente de una respuesta, nos hablan prácticamente de algo palpable, cuando en realidad no nos están dando realmente una sanidad, y la mayor sanidad es la interna. Ángel, si yo te contara las atrocidades, no solo que me enteré, no solo que vi, sino que viví dentro de diferentes grupos que se hacen llamar espirituales. O sea, sacan la bandera del espiritual. Uh-huh. Y tú lo ves que hablan hasta hebreo y arameo. Pero realmente tú te quedas como pasmado y dices, pero ¿dónde me metí? Porque todo es una tapadera. Así como ha pasado aquí en Dallas, que se han descubierto un par de cosas de pastores. Yo creo que esos son niños de teta.
con las situaciones que yo he visto, he palpado y me he enterado dentro de estos mundos, que justifican y usan, no, es que yo puedo beber vino, no, es que yo puedo hacer esto, no, es que yo puedo hacer lo otro. Y lo que ha visto es un desenfreno y también una mala información para usted estudiar, sea hebreo, sea judaísmo, sea cábala. Usted tiene que tener por lo menos la prudencia de buscarse un maestro que hable el idioma, que no tenga problema con el idioma, que no tenga problema con la cultura. Ahora, si te dejaste convencer y negaste a tu Mesías, de nada te sirvió. No, porque ahora esa es otra caricatura, negar al Mesías. Porque se supone que todo lo que tú aprendes es para fortalecer la figura del Mesías. Está incluso, está hasta dentro del Talmud. Hay textos que te reflejan al Mesías. Y la gente no lo ve. Y yo mismo leí y dice, pero ¿cómo es que no lo ven? Míralo ahí. Isaías 53, lo último que hicieron fue decir que del siervo sufriente que está hablando ahí es Israel. Eso es lo que te enseñan. O sea, que te llevan de una situación caótica a una peor. Y al final de cuentas, a un vaciamiento total. Cosas que no tienen sentido. Yo dije, no, por lo menos... Víctor, pero tú hablas de eso, sí, yo estudié todo, yo lo estudié. Bueno, estamos hablando con una persona de lo que sabe. Yo me metí en eso, como tú no te imaginas. Yo respiraba eso. Yo respiraba eso todo el tiempo. Pero también veo que se puede hacer un buen trabajo, no solo de ese lado, sino de este lado, expresando y confrontando a la persona con la palabra, no para que crean en que sus problemas van a ser solucionados, no para que crean que van a tener respuesta para todas sus situaciones, no para que crean que Dios le va a suplir de todo lo que necesitan, no para que crean que Dios es un amuleto donde ellos pueden provocar o pueden sobornar a su antojo. No, sino para que conozcan su condición, reconozcan su estado de muerte y que pueda el Señor tener misericordia de ellos y darle vida en Jesucristo. Amén. Hoy realmente hemos tenido una entrevista completamente amplia, completamente grande, vasta, en el cual hemos hablado no solamente de la vivencia de Víctor, hemos hablado precisamente del problema que hay hoy en nuestra sociedad en lo general. Esto fue realmente ¿Qué hubo, quién andáis? Historias reales, procesos reales y un Dios real que sigue siendo y restaurando vidas. Si esta conversación tocó algo en tu corazón, no ignores. Hoy te hablamos, busca a Dios, habla con alguien, no camines solo. Pero también te invitamos a que te suscribas, a que le des a la campanita y que compartas con tus amigos, con tus familiares, precisamente estas vivencias, de lo cual, por una parte, Dios puede hablar tu vida. Víctor, están las cámaras, despídete. Primeramente, gracias por la oportunidad, por permitir expresarme parte de lo que fue mi infancia, mi vida dentro de la religión. Y mi consejo para todos es esto. Recuérdate que no estás solo. Tu experiencia vivida puede levantar a alguien más. No calles. No te cierres. Y recuerda que la vida es un regalo de Dios. No la desperdicie. No te la quite. No le dé la oportunidad
a entidades que se apoderen de ti. Acércate más a Dios, a su palabra. Deja que Él te edifique. Deja que Él te transforme. Deja que puedas crear una relación y verás como toda esa oscuridad se disipa. La luz está ahí. Siempre ha estado ahí. Siempre ha querido estar ahí contigo. Pero también hay un esfuerzo que debemos de hacer. Y es levantarnos y caminar. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.